don de lenguas, su propósito y su procedimiento, ¿verdad? Ustedes saben que hay un montón de, hay confusión en cuanto al don de lenguas, hay confusión en cuanto a esto de los dones espirituales y muchas iglesias tienen esa confusión con respecto al don de lenguas. Algunos piensan que todavía está vigente el don de lenguas y que todavía se puede practicar, pero en la carta de Corintios nos damos cuenta de todo lo contrario. La carta de Corintios nos dice el propósito del don de lenguas y nos dice también, nos habla acerca del procedimiento que debían seguir las personas, o sea, la iglesia para este don. Entonces, esas son las preguntas que debemos hacernos. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas y cuál es el procedimiento a seguir? O al menos que se siguió en la iglesia de Corintio. Para que entremos todavía en contexto, debemos recordar que la carta a los Corintios, la carta de Primera de Corintios era una carta correctiva. No era una carta para enseñar nueva doctrina, sino era una carta para corregir malas prácticas, corregir el pecado, corregir todo lo que se estaba dando en la iglesia, ¿verdad? Ustedes saben que había divisiones, que había exaltación de la humanidad, carnalidad, había inmoralidad sexual, demandas legales entre los hermanos, conflictos matrimoniales, conflictos entre los solteros, idolatría, orgullo, culto a los demonios, insubordinación de las mujeres, abusos en la cena del Señor. Entonces, toda la carta es una carta correctiva. Pablo no está enseñando nueva enseñanza. Pablo está corrigiendo la iglesia. Y con esto del don de lenguas también él está corrigiendo. No está enseñando, está corrigiendo las malas prácticas que se están dando en la iglesia. Entonces, teniendo ese contexto, usted debe ver qué es lo que nos trata de decir acerca del don de lenguas, cuál es su propósito y cuál es el procedimiento, cómo se practicaba en la iglesia de Corintio. Cuando vamos al texto, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, versículos del 20 al 28. 1 Corintios capítulo 14, versículos del 20 al 28. Entonces quiero que sigan ahí la lectura, que me acompañen. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo del 20 al 28, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Qué interesante, ¿verdad? Con respecto al don de lenguas, su propósito y su procedimiento. Cuando hablamos de su propósito, lo podemos ver en los versículos del 20 al 25. Pablo
comienza bueno, Pablo está diciendo en el 20, hermanos, escuchen bien, esa palabra hermanos, él los está considerando hermanos a pesar de qué, a pesar de todo el pecado, a pesar de que eran inmaduros, a pesar de que había una situación bien difícil en la iglesia de Corintio, Pablo les dice hermanos, porque en realidad eran hermanos con problemas de pecado, con problemas que se estaban dando en la iglesia. Entonces Pablo les llama hermanos y les dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Ahora, ¿por qué les dice no seáis niños en el modo de pensar? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo se comporta un niño? ¿Cómo se comporta un niño? ¿Un niño que llama la atención? Un niño quiere llamar la atención. ¿Cómo es un niño? ¿Es egoísta? Sí, sí es egoísta. Así es su naturaleza desde pequeño. Un niño se comporta así como infantil, de manera infantil, es inmaduro. Un niño quiere llamar la atención. Ahora, Pablo les dice, no seáis niños en el modo de pensar. Su modo de pensar era como de los niños, como niños. Eran niños espirituales. Querían llamar, la iglesia de Corintio los hermanos querían llamar la atención. Querían llamar la atención sobre sí mismos. Procuraban el don de lenguas, o sea, deseaban ese don de lenguas. ¿Por qué? Porque querían llamar la atención, porque querían que centraran sus ojos en ellos, en los que hablaban que son espirituales. Hermanos, y muchas veces nosotros nos ponemos así, somos niños en nuestro modo de pensar. No hemos todavía llegado a ese punto de madurez en algunas cosas. Muchas veces queremos llamar la atención en la iglesia, pero eso no es lo que quiere Pablo. Estos hermanos querían el don de lenguas porque era un don que era atractivo para sobresalir, que era algo como cuando usted le dicen, pastor, algunas veces si somos inmaduros, o sea, es algo que queremos llamar la atención muchas veces cuando se nos trata con algún título o algo. Entonces, en la iglesia de Corintio, ellos querían ser reconocidos como espirituales, como personas espirituales, y procuraban el don de lenguas. Pero el punto aquí es que todos procuraban el don de lenguas, pero la palabra de Dios nos habla de que no todos podían tener el don de lenguas. En 1 Corintios 12, capítulo 12, versículos del 17 al 19 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Cómo los colocó? ¿Cómo colocó los miembros? Como Él quiso. A cada uno de ellos fue colocado como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces Dios nos ha dado diferentes dones. Aquí está hablando de diferentes dones y nos ha colocado en diferentes lugares, en diferentes ministerios para servir. No todos podían tener el don de lenguas, no todos podían profetizar, pero la iglesia de Corintios, queriendo llamar la atención y porque era un don que sobresalía, o sea, que era atractivo para la carne, y como ellos eran niños en su modo de pensar, entonces procuraban este don de hablar en lenguas. Imagínense a todos hablando en lenguas. Qué desorden en la iglesia, todos procurando hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque era como algo espiritual, algo como decir, algo que le llamaran espirituales, pero en realidad solo era una muestra de su carne. Entonces había un abuso de los dones en la iglesia de Corintio. Y vamos a ver, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños ¿en qué? En la malicia. Ahora,
Pablo les está diciendo, ustedes en vez de ser niños, niños en su modo de pensar, mejor deberían ser niños en la malicia. ¿Y por qué les dicen niños en la malicia? O sea, que deberían ser niños en la malicia, porque eran expertos en la malicia, eran expertos en lo malo, eran expertos, habían vivido, o sea, venían de un contexto donde Corintios había un montón de cosas, inmoralidad, en ese contexto cultural, inmoralidad, idolatría, y había toda clase de maldades y ellos eran expertos en eso, eran expertos en la malicia. Pablo les dice, más bien deberían ser expertos, deberían ser niños, pero en su modo, en la malicia, no en su modo de pensar, no en madurez. Por eso ahí le sigue diciendo, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, maduros en el modo de pensar. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando que la madurez, según Hebreos 5:14, es la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Aquellos que se han alimentado de la palabra de Dios, se han alimentado de la palabra de Dios y han llegado a un punto de madurez donde pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Pregunta, ¿usted se alimenta de la palabra de Dios, hermanos? ¿Procura todos los días pasar tiempo en la palabra de Dios para crecer? ¿Procura usted estar alimentado para no ser un niño, sino ser alguien maduro en la fe? Si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, usted es un niño. Es inmaduro todavía en su modo de pensar. Es inmaduro. Y Dios no quiere que seamos niños espirituales. No quiere que sigamos siendo así carnales en nuestro modo de pensar, sino que seamos espirituales. Y para poder ser espirituales, usted necesita pasar tiempo aquí. Esto es lo que nos va a dar la madurez. Esto es lo que nos va a hacer crecer en el Señor para poder estar firmes ante las acechanzas del diablo, ante las acechanzas de nuestra carne, ante las acechanzas de este mundo, de la filosofía de este mundo. Necesitamos ser maduros en la fe y no podemos hacerlo si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Necesitamos crecer. Entonces, yo les pregunto, ¿están llevando algún estudio para poder crecer? ¿Están procurando tener algún estudio? Y yo les quiero animar a hacerlo para crecer. En el versículo 21, Pablo dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo está diciendo el don de lenguas, más bien puede ser algo, puede ser como algo, un juicio de Dios, de hecho, porque aunque los de Corintios deseaban el don de lenguas, en realidad esta podría ser una señal o era una señal de descontento y de maldición de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una señal de descontento y de maldición de Dios. ¿Por qué? Porque aún cuando les hablaron, o sea, el don de lenguas tenía un propósito. Bueno, el don de lenguas era para los incrédulos, para aquellos que no creían. Cuando sucedió el don de lenguas en Hechos 2, habla de que habían judíos de todos los lugares de la tierra, y vinieron estos hombres y comenzaron a hablar en el idioma de estas personas, en el idioma de estas personas. ¿Y qué sucedió? Bueno, algunos creyeron y otros no creyeron. Pero ¿qué pasa con los que no creyeron? Que fueron muchos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucedió, lo que le sucedió al pueblo de Israel en anterioridad. Pablo está citando a Isaías 28, 11 al 12, que dice así: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es
el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Isaías 28, 11 al 12. Pablo está citando Isaías 28, 11 al 12. ¿Y qué sucedió en Isaías 28, 11 al 12? Lo que está diciendo es que el profeta Isaías, anteriormente, el profeta Isaías advirtió al pueblo, a Judea, advirtió sobre la amenaza de una invasión de Asiria. Advirtió de que tenían que cambiar, de que tenían que mejorar en su vida, de que tenían que servir al Señor, de que tenían que cambiar su conducta, su estilo de vida. ¿Y qué pasó? Ellos no creyeron. Entonces vinieron los asirios y llegaron y les comenzaron a hablar en su idioma al pueblo de Israel, y eso era una inminente, o sea, un juicio inminente del pueblo de Dios para su pueblo, para decirles, miren, yo voy a traer destrucción, porque aunque no escucharon el mensaje de Isaías, que fue simple, no le quisieron escuchar a él. Ahora les estoy hablando, dice, por medio de los asirios, les estoy diciendo en otra lengua que igual que se arrepientan, porque estaba la amenaza ahí, y aún así ellos no quisieron escuchar. Después sucedió que los babilonios vinieron. El profeta Jeremías les habló en Jeremías 5: traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Jeremías, el profeta Jeremías también les habló un mensaje y no escucharon. El pueblo de Israel, Judá no escuchó. ¿Y qué pasó? Vinieron los babilonios y aún así a ellos no escucharon, no quisieron entender el mensaje, lo que Dios les traía. Y lo que nos trata de decir aquí es que cuando vinieron estas personas, los babilonios, los asirios, les hablaron también, o sea, hablaban otro idioma, y era una señal de juicio de Dios, más bien. Pablo les está diciendo, quizá Dios nos está, mejor dicho, Dios nos está mostrando que también va a traer juicio para aquellos que no creyeron. Aunque les habló, aunque les trajeron el mensaje de Jesucristo, y los judíos no quisieron. Y en palabras sencillas, y después con el don de lenguas también, y no escucharon. Entonces el juicio era inminente para el pueblo de Israel, y sucedió para Judá. ¿Qué sucedió? Que en el año 70 después de Cristo, ¿qué es lo que sucedió? Fue destruida su ciudad, fue destruida Jerusalén con el templo. O sea que Pablo lo que está diciendo es que el don de lenguas no deberían más bien como sentirse como algo importante. Más bien el don de lenguas podría ser más bien un juicio para ustedes, la nación de Israel. Eso es lo que les está diciendo, que el don de lenguas más bien era como un juicio de Dios. O sea que si bien es cierto, era un don para la iglesia, pero si no, aún con que les hablaran en otro idioma, aún viendo la señal hecha y no se arrepentían, entonces era un juicio. Y sucedió el juicio. En el año 70, el pueblo de Israel fue destruido. Entonces, más bien, eso es lo que les está diciendo Pablo. Más bien, este don más bien también trae una parte de maldición y de juicio de parte de Dios. Y en el versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a quién, a los incrédulos. Y este es el propósito. ¿Para quién son señal entonces las lenguas? ¿Para quién es la señal? Los incrédulos, los que no creían. O sea, Dios les está diciendo, les está hablando aún, les está mostrando una señal que les oían hablar en otros idiomas y aún así no creían. Y quiero poner quiero dejar claro esto. El don de lenguas es para los incrédulos y sucedió en Hechos 2.
cuando usted va a Hechos 2, vamos a Hechos 2, del versículo 1 en adelante. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí estaban los discípulos, los seguidores de Jesucristo, estaban reunidos orando en el día de Pentecostés. Y en el versículo 3 dice lo que sucedió: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron que llenos de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras que según el Espíritu les daba que hablasen. Y miren aquí qué lenguas, o sea, no es hablar cualquier cosa sin entendimiento, está diciendo otros idiomas. ¿Por qué? En el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones bajo la tierra. Judíos de todos los lugares, de otros lugares habían venido a Jerusalén y eran judíos. O sea, la nacionalidad judía no se adquiere porque yo nací ahí en Jerusalén, se adquiere porque mis padres también son judíos también. Entonces, venían de otros lugares a esta fiesta de Pentecostés. ¿Y qué sucedió? Y hecho este estruendo, ellos, los que estaban ahí, todas estas personas que venían de otros lugares, vieron este estruendo, dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua. No eran idiomas desconocidos, eran idiomas conocidos. Es como que yo, se los voy a poner así de sencillo, es como que yo vaya allá al Amazonas y vaya a una tribu y en esa tribu se habla un lenguaje que, algo que yo no conozco y les comience a hablar a ellos en el idioma de ellos, yo llegando y que hablándoles en el idioma de ellos. ¿Cómo estarían estas personas? Sorprendidos, correcto. Así sucedió también en Pentecostés. En esta fiesta venían judíos de todos los lugares, de todas diferentes regiones. ¿Y qué? Les oían hablar, decían, les oímos hablar en el idioma en el que hemos nacido. O sea, empezaban a escucharles en su idioma las ¿qué? Las maravillas de Dios. Eran idiomas conocidos. ¿Y qué es lo que se estaba practicando en la iglesia de Corintio? En la iglesia de Corintio se practicaba lo que se practica en la actualidad en las iglesias. No se entiende nada, no se sabe qué hablan, pero aquí en Hechos se sabe que eran idiomas conocidos. Entonces, ellos les escucharon en su propio idioma. Era una señal para los incrédulos, aquellos judíos que venían de otros lugares, pero que no conocían a Jesucristo y eran incrédulos. Y estas personas creyeron, muchos de ellos creyeron y otros no creyeron. En el capítulo 10 también de Hechos también habla acerca del don de lenguas derramado, pero ya no a los judíos, sino a los gentiles, al pueblo gentil, que también eran incrédulos. Y era una señal para los incrédulos. ¿Qué sucedía en la iglesia de Corintio? Que en la iglesia de Corintio estaban reunidos ahí, ¿verdad? Pero casi la mayoría, digamos, toda la iglesia comenzaba a hablar en lenguas y tal vez no había ningún incrédulo. Entonces no había propósito, ¿verdad? El propósito de este don era para los incrédulos. Para los incrédulos. Sigamos. Entonces dice en el versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, escuchen, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los
No a los incrédulos, sino ¿a quién? A los creyentes. Entonces, este es el sentido opuesto, totalmente opuesto, el profetizar. Y cuando estamos hablando de profetizar aquí, estamos hablando de declarar la palabra de Dios, estamos hablando de predicar la palabra de Dios, de enseñarla. Esto era para la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera edificada. ¿Y por qué? ¿Por qué para la iglesia? Porque la iglesia, de hecho, los creyentes necesitan ser, que se les predique la palabra de Dios, pues ellos han recibido el Espíritu Santo y al haber recibido el Espíritu Santo, ellos pueden comprender las verdades de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con los no creyentes? Los no creyentes necesitan que se les, bueno, necesitan realmente el don del lenguaje era una señal para ellos para que pudieran creer. Y miren cómo dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué necesita el no creyente? Necesita realmente creer. Necesita creer en Jesucristo para luego venir a la palabra de Dios y ser edificado. Pero los creyentes, ¿qué necesitan? Necesitan la palabra de Dios que se les predique. ¿Para qué? Para que haya edificación en la iglesia. Y en primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, por medio, ya que hemos conocido al Señor Jesucristo, ya que hemos recibido el Espíritu Santo, podemos entender la palabra de Dios, podemos comprender la palabra de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda. Entonces, vemos que necesitamos predicar la palabra de Dios aquí. Ahora, vamos al versículo 24. Perdón, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Ahora, imaginen a una iglesia donde vienen todos, donde todos comienzan a hablar en lenguas y lenguas que no conocen, o sea, que no, ¿cómo decirlo? No se entendían, ni ellos mismos entendían. Y entran personas que son, bueno, un incrédulo, un no creyente, y entra alguien que es, bueno, indocto quiere decir alguien que no es preparado, que no está preparado, y se refiere a no estar preparado en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien no escucha ese desorden donde todos comienzan a hablar y no entienden ellos? ¿Qué van a decir de la iglesia? ¿Ah? Están locos. Eso es lo que van a decir. Están locos. Si nosotros comenzáramos todo a hablar cosas que no entendemos ni nosotros, nos van a decir, están locos. Y el don de lenguas tenía su propósito para los no creyentes en el sentido de que era una señal para que ellos creyeran, pero en la iglesia necesita que se predique la palabra de Dios, necesita que se le predique el evangelio al que no es creyente, que ellos lo puedan entender y que se les predique el evangelio, la palabra de Dios para que puedan llegar a creer. Y lo que estaba ocurriendo con esta cuestión del don de lenguas es que más bien en vez de traer gloria al nombre de Dios, traer gloria al evangelio, traer, ¿cómo decirlo? Que se creyera el evangelio, más bien la gente, lo que ocurría es que traía vergüenza al evangelio cuando todos comenzaban a hablar en ese desorden y sin poder entender. Pero la profecía, o sea, el hablar la palabra de Dios, el predicar la palabra de Dios trae entendimiento y trae a una persona a los pies de Cristo.
Puede traer a aquel que no ha escuchado el evangelio, que no ha escuchado de Jesucristo, lo puede traer a los pies de Cristo. Ah, hermanos, ¿y qué es lo que necesitamos nosotros hacer en esta iglesia? Necesitamos predicar la palabra de Dios, necesitamos evangelizar, que se nos predique la palabra de Dios. Si dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces trae aquí lo que traía era vergüenza, este don. Y de hecho no era el verdadero don de lengua, sino que era una falsificación. Porque todos procuraban, pero no todos podían tener el don de lenguas. Dice, pero si todos profetizan y entra algún indocto, algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermano, si nosotros predicamos la palabra de Dios, si nosotros compartimos la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Personas van a llegar a los pies de Cristo, van a llegar personas nuevas y no van a ver aquel relajo, sino que van a ser convencidos por la palabra de Dios, por el mensaje de Jesucristo, por el mensaje de que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo que necesitamos predicar, hermanos. No necesitamos otras cosas, necesitamos predicar la palabra de Dios. Y como iglesia, yo los exhorto en el nombre del Señor a que hagamos eso. No predicamos la palabra de Dios, nos quedamos callados. ¿Y cómo van a conocer las personas acerca de Jesucristo si no compartimos la palabra de Dios? Si muchas veces no estamos haciendo nuestra labor. ¿Cómo van a llegar a los pies de Cristo aquellas personas? Ni aún a nuestros familiares les compartimos muchas veces. ¿Qué pasa si a usted se le muere un familiar y no conoció de Cristo? ¿Qué pasa si se le muere un hijo sin conocer de Cristo? ¿Qué pasa si su esposo que no conoce de Cristo se le muere? ¿Qué pasa si su familia, usted no está predicándoles la palabra de Dios? ¿O está viviendo de manera egoísta? Si usted está viviendo para sí mismo, le digo, arrepiéntase de su pecado. Si usted dice, es que me van a ver los demás, arrepiéntase. Si usted continúa en su pecado también, usted quiere vivir en su pecado. Porque aquí les voy a decir, hermanos, queremos predicar la palabra de Dios, pero muchas veces somos como este pueblo, como este Jerusalén, Judá, el pueblo de Dios, o sea, el pueblo escogido. ¿Qué les pasó? Fueron destruidos. Su templo fue destruido. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron de sus pecados. Hermanos, no podemos seguir así. Yo quiero exhortarles en el nombre del Señor. No puede ser que la palabra de Dios llegue aquí y salga a sí mismo, que seamos como rocas, que no queremos volvernos al Señor. Puede ser que Dios nos juzgue. Aunque seamos creyentes, Dios nos puede decir, bueno, no haces caso a mi palabra, no quieres arrepentirte de tu pecado, no quieres llevar a otros a los pies de Cristo porque sigues en pecado, no quieres hacerlo. Entonces el Señor al que ama disciplina, y Dios te puede disciplinar duro, y Dios te puede quitar lo que Él quiera, si no te arrepientes, si continúas en tu pecado. Hablemos de eso, hermanos. Aquí necesitamos hacerlo. ¿Por qué no invitamos? Muchas veces nos da vergüenza por el pecado.
exhortarles a eso, hermanos. ¿Para qué? Para que una vez que Dios nos pueda utilizar, cantamos aquí, úsame, quiero servirte, quiero vivir para ti, pero no vivimos. Alguien decía, cantamos mentiras. El cristiano no las dice, las canta algunas veces. No estamos arrepentidos de nuestros pecados, no queremos volvernos al Señor. Yo quiero exhortarles, hermanos, en eso, porque necesitamos predicar la palabra de Dios. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y yo quiero animar a eso, a que prediquemos la palabra de Dios, pero que nosotros estemos dispuestos a hacerlo, que nos arrepintamos y volvamos al Señor. Ahora vamos a ver acerca del procedimiento del don de lenguas. En versículos del 26 al 28 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es todo lo que estaba pasando en la iglesia. Todo lo que estaba pasando en la iglesia. Cuando se reunían, cada quien hacía lo que quería. Cada uno hacía lo que quería. Por ejemplo, venía alguno y viene, dice, cada uno de vosotros tiene salmo. Algunos empezaban a leer un salmo y empezaba uno con su salmo, el otro tiene doctrina, el otro comenzaba a enseñar la palabra de Dios, el otro tiene lengua, el otro comenzaba a hablar en lenguas, el otro tiene revelación, había otro que tenía revelación y otro tiene interpretación. Todo eso ocurría en una sola reunión. ¿No creen que había un caos ahí? Por eso Pablo le dice, hágase todo para edificación de la iglesia, dice. Si habla alguno en lengua extraña, dice, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Pablo lo que está poniendo es orden aquí. Pablo lo que está diciendo es que aquí hay un desorden, y tal desorden que aún, o sea, ya no se soportaba el desorden. En 1 Corintios 14:33 nos dice a qué punto llegaba el desorden en la iglesia de Corintios. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. O sea que había un desorden, una confusión en la iglesia de Corintios, donde cada quien hacía lo que quería. Imagínense aquí, viene el hermano Juan Benito y empieza a hablar en lengua. Y viene el hermano William y empieza a enseñar al mismo tiempo. Y viene el hermano Eduardo y comienza a recibir una revelación. Y vienen las hermanas también a hablar también, todas al mismo tiempo, todos al mismo tiempo. ¿No era un caos que había en la iglesia? ¿Se imaginan? Y eso estaba ocurriendo en la iglesia. Entonces, Pablo les dice, cuando alguien habla en lengua extraña, dice, sea por cuántos, por 2 o a lo más 3, y por turno. O sea, no es que comienza a hablar los 3 de un solo, sino uno primero, después el otro y después el otro. Y dice, y uno, ¿qué pasa? Uno interprete. O sea, que había alguien que interpretara. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera edificada. Porque si no, entonces, si le escuchaban hablar en cosas que no sabían que estaban diciendo, entonces no había edificación para la iglesia. Y los dones son para edificación
de la iglesia. Miren, había un desorden en la iglesia, dice que incluso los que eran profetas, porque no se menciona que habían ancianos en la iglesia, se menciona que habían profetas, no se menciona que habían pastores tampoco, sino profetas. O sea, es como que el profeta es importante. Entonces dice, 1 Corintios 14, 29, dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, dice. Y en 14:32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a quienes, a los profetas. O sea, que no era que recibían, o sea, que hablaban en orden y hablaban la palabra de Dios bien. O sea, no era algo, no era un desorden que se armaba. No era que me agarró el Espíritu Santo y me caí al suelo y no podía ni hablar, no. Era, era un dominio propio. O sea, bueno, cuando ocurrió el don de lenguas en Hechos 2, no dice que todos así cayeron, se cayeron al suelo. No dice eso, sino que hablaban en los idiomas de estas personas. Entonces, este es el desorden que estaba sucediendo en la iglesia. Y miremos en el versículo 28, y si no hay intérprete, ¿qué es lo que es, cuál es la recomendación? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, le dice. O sea, que medite él solo. Hermanos, yo les quiero preguntar, ¿y esto sucede en las iglesias actuales? De que la gente comienza a hablar, toda se revuelve y empiezan a hablar y a decir cosas que no se sabe ni qué están hablando, y algunas se caen y algunas empiezan a tener unos movimientos extraños y lo llaman a esto espiritual. Pero Pablo les está corrigiendo aquí en la iglesia de Corintio. Es una carta de corrección. Aquí no está diciendo que es que esto era, no está enseñando, está corrigiendo. Entonces, para llegar un poco a la conclusión, lo que Pablo está diciendo en su primera carta de Corintios, que este don tenía un propósito, una razón de ser. Y esta razón de ser era que era una señal para los incrédulos, para que creyeran en el mensaje que llevaban los apóstoles y discípulos de Jesús. Ellos tenían un mensaje que llevar y necesitaban ser respaldados. El don de lenguas era esa señal para los incrédulos, para que ellos creyeran. Ahora, la palabra de Dios no fue dada a todos ya. La palabra de Dios fue em, ya se terminó de dar. En Apocalipsis habla acerca de que ninguno añade ni quita, ni quite a la palabra de Dios. O sea, el mensaje ya fue dado. Entonces ya no es necesario este don para que vengan los incrédulos y crean, porque ya la palabra fue dada de parte de Dios. Y ahora que necesitamos hacer es predicar el mensaje de Dios. Durante ese tiempo todavía estaba vigente ese don. ¿Por qué? Porque todavía la palabra de Dios se seguía escribiendo. Y sin embargo, aún así, Pablo corrige a la iglesia de Corintio porque estaba abusando. Ahora, en la otra conclusión es que Dios es un Dios de orden y nos dice que los dones deben utilizarse en orden y para edificación de la iglesia. O sea que si aquí vienen y hay, ¿qué? Algunos que les gusta enseñar la palabra de Dios, entonces no puede ser que yo esté predicando aquí y otros estén enseñando por allá. No, ¿verdad? Tiene que haber orden. Incluso cuando oramos tiene que haber orden. Uno dirige por turnos, porque Dios es un Dios de orden. Pero si todos comienzan a hablar así, no.
estamos mal. Entonces, oremos para que Dios nos ayude y quiero exhortarles en eso, hermano. Prediquemos la palabra de Dios. Y si estamos en algo, algún pecado, dejémoslo, hermano, porque el pecado va a pasar factura. Arrepintámonos de nuestros pecados y volvámonos al Señor. Padre, gracias te damos en este día por este tiempo que hemos estudiado tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a que vivamos para ti, Señor, a que nos arrepintamos de nuestro pecado, prediquemos tu palabra, Señor. Prediquemos tu palabra, que es lo que tú nos has mandado. Y así otras personas lleguen a tus pies, Señor. Lleguen a conocerte a ti como Señor y Salvador, a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.